Un sueño eterno. La historia macabra. La Guerra Fría. Un tiempo de secretos, de experimentos oscuros. En el corazón de Rusia, un grupo de científicos se embarcó en una misión terrible. Su objetivo, conquistar el sueño. 5 prisioneros políticos se convirtieron en sujetos de prueba. Un gas experimental prometía eliminar la necesidad de dormir. Un sueño utópico para el ejército, o eso creían. Los primeros días parecían un éxito. Los sujetos permanecieron despiertos, alertas. Pero la esperanza se desvaneció pronto. La cordura de los hombres comenzó a desmoronarse. Susurros se convirtieron en gritos. La violencia se apoderó de ellos. Se autolesionaban, aullaban como bestias. El experimento se había convertido en una pesadilla. Los científicos observaban con horror. Habían desatado algo terrible, algo inhumano. Cuando finalmente abrieron la cámara, el hedor a muerte los golpeó. Solo uno de los sujetos seguía con vida, o al menos, si eso se le podía llamar vida. Su cuerpo estaba destrozado, su mente destruida. El experimento ruso del sueño se convirtió en un testimonio de la arrogancia científica. Una mancha oscura en la historia, silenciada por el miedo y la negación. Susurros en la oscuridad. El origen digital. El siglo XXI trajo consigo una nueva era, la era de la información. Internet se convirtió en un hervidero de historias, un semillero de leyendas urbanas. Entre ellas, el experimento ruso del sueño encontró un nuevo hogar. En los rincones más oscuros de la web, en sitios como Creepypasta, la historia resurgió. Anónima, sin rostro, la historia se propagó como un virus. Los detalles variaban, las historias se adornaban. Cada narrador añadía su propio giro macabro. El horror resonó en una generación criada en el terror digital. El experimento ruso del sueño se convirtió en un fenómeno viral, una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios. La falta de pruebas solo alimentaba el misterio. ¿Podría ser real? La duda se instalaba en las mentes de los lectores. La línea entre realidad y ficción se difuminaba. El experimento ruso del sueño se había convertido en algo más que una historia. Era una experiencia visceral, una inmersión en los rincones más oscuros de la psique humana. Fantasmas del pasado. Ausencia de pruebas. A pesar de su popularidad, el experimento ruso del sueño carece de fundamento. No existen registros oficiales, ni documentos desclasificados. Ningún científico ha dado un paso al frente para confirmar su veracidad. La historia se desmorona bajo el escrutinio histórico. Los detalles son demasiado vagos, demasiado convenientes. Los defensores de la historia señalan la falta de transparencia del gobierno ruso. Argumentan que la verdad está enterrada bajo capas de burocracia y secreto. Sin embargo, la lógica dicta que un experimento de tal magnitud habría dejado un rastro. Testigos, documentos, rumores, algo. Sin embargo, no hay nada. La historia se basa en el miedo, no en hechos. Juega con nuestra fascinación por lo desconocido, por los límites de la ciencia. Pero la realidad es que el experimento ruso del sueño es una ficción. Una obra de terror psicológico diseñada para asustar, no para informar. Sección FUR. El precio de la verdad. Ética en duda. A pesar de su naturaleza ficticia, el experimento ruso del sueño plantea interrogantes importantes. Interrogantes sobre la ética en la investigación científica. La historia nos recuerda los horrores cometidos en nombre del progreso. Experimentos humanos poco éticos, realizados sin consentimiento ni compasión. La Guerra Fría fue una época de intensa competencia. La búsqueda de la superioridad militar a menudo eclipsaba consideraciones morales. ¿Podría un gobierno haber llevado a cabo un experimento tan atroz? La historia nos obliga a confrontar esa posibilidad. El experimento ruso del sueño sirve como una advertencia. Un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento debe estar siempre guiada por la ética. De que la dignidad humana no es negociable. La historia, aunque ficticia, nos obliga a reflexionar sobre los límites de la ciencia y las consecuencias de cruzarlos. Sección 5. Realidad distorsionada. La era de la desinformación. El experimento ruso del sueño prospera en la era digital. En un mundo saturado de información, la línea entre la verdad y la mentira se difumina. Las noticias falsas, las teorías conspirativas y las leyendas urbanas compiten por nuestra atención.
La capacidad de discernimiento se ve desafiada como nunca antes. La historia del experimento ruso del sueño se beneficia de esta confusión. Su falta de pruebas se convierte en una fortaleza. La ausencia de una refutación definitiva permite que la duda se instale. Los lectores se ven obligados a cuestionar sus propias percepciones. ¿Es real o no? La incertidumbre misma se convierte en parte del atractivo. En la era de la desinformación, la responsabilidad recae en el individuo. Debemos ser críticos con lo que leemos, vemos y compartimos. La verificación de hechos, la búsqueda de fuentes confiables y el pensamiento crítico son esenciales para navegar por el laberinto digital. La historia del experimento ruso del sueño es un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que a veces la verdad es mucho más extraña que la ficción. Sección 6. La leyenda persiste. Resonancia cultural. El experimento ruso del sueño, aunque ficticio, ha permeado la cultura popular. Ha inspirado películas, libros, videojuegos e incluso música. La historia resuena con nuestros miedos más profundos: el miedo a lo desconocido, la pérdida de control y el lado oscuro de la naturaleza humana. La historia también aprovecha nuestra fascinación por las conspiraciones gubernamentales y los experimentos secretos. En un mundo donde la información a menudo se oculta o manipula, la idea de que gobiernos poderosos llevan a cabo experimentos inhumanos no parece tan descabellada. La popularidad del experimento ruso del sueño sugiere un deseo humano por lo inexplicable, un anhelo por historias que nos desafíen, nos asusten y nos hagan cuestionar la naturaleza de la realidad. La historia, aunque ficticia, nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y que algunas cosas son mejor dejarlas sin explicar. Sección 7. Despertar de la pesadilla. Lecciones aprendidas. El experimento ruso del sueño sirve como una poderosa alegoría. Nos enseña la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de cuestionar las fuentes de información y los peligros de la desinformación. La historia nos recuerda que la realidad puede ser distorsionada, manipulada y utilizada para fines nefastos. Aunque la historia en sí es ficticia, las lecciones que ofrece son muy reales. Vivimos en un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz. Es esencial que abordemos la información con un ojo crítico y un corazón escéptico. La verdad puede ser esquiva, pero la búsqueda de ella es más importante que nunca. El experimento ruso del sueño puede ser una leyenda urbana, pero su impacto en nuestra cultura es innegable. La historia nos recuerda que incluso en la oscuridad, la llama de la verdad puede seguir brillando. Depende de nosotros mantener esa llama viva, cuestionando, investigando y buscando siempre la verdad detrás de la ficción.